¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy toca abordar el tema que a nuestro juicio es un tema obligado que hay que analizar y está relacionado con el triunfo de Donald Trump y las amenazas económicas para México. Y en este contexto vale hacer un recuento de algunos elementos importantes en esta dirección. Está muy claro, por lo menos así lo dice la evidencia económica, de que el desempeño productivo, tanto de Estados Unidos como de México, en un recuento reciente no es malo. Diríamos, por el contrario, hay resultados positivos en el balance de ambas economías. Manifiestan tanto Estados Unidos como México un robusto crecimiento que apunta incluso a la estabilidad de los precios de bienes y servicios en ambos países. La inflación viene disminuyendo paulatinamente, basada en una política monetaria restrictiva que es cierto, ha tenido efectos en el costo del financiamiento, lo ha encarecido, y eso tiene también sus efectos inmediatos en el conjunto de ambas economías. El balance económico de Joe Biden no es malo, pero Donald Trump se posesionó de una agenda que comparten la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Menos impuestos, freno a la migración, proteccionismo industrial y atacar de fondo el tráfico de fentanilo. Me parece que es una agenda que comparte la mayor parte de los estadounidenses y que fue clave en esta elección reciente. Pongamos en perspectiva estos elementos que apuntamos. En la parte de resultados económicos, para poner en contexto ambas economías, el crecimiento que ha observado después de la pandemia en el 2020, en donde hubo una recesión tanto en México como en Estados Unidos, en México fue profunda. El Producto Interno Bruto, como ya lo hemos indicado en varias ocasiones, tuvo un descenso de 8.4%, es decir, una tasa negativa para ser muy puntual. Y en Estados Unidos disminuyó, es decir, hubo un decrecimiento del Producto Interno Bruto de 2.2%. Sí, las magnitudes en cuanto al tamaño evidentemente son diametralmente distintas. Y el repunte es muy similar. En México hubo un crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto en el 2021 y en Estados Unidos de 5.8%. Y ahí se mantiene. Es decir, en una línea de crecimiento por arriba del 3% en términos trimestrales, aunque en el periodo reciente, en efecto, hay una evidente desaceleración en ambos países. En el 2023, Estados Unidos crece 3.2% y México la misma tasa, 3.2%. Insistimos, son crecimientos que son robustos y que tienen que vienen de una buena tendencia. En el tercer trimestre de este año, de 2024, nos sorprende las dos economías. Estados Unidos logra crecer 2.8% en el tercer trimestre, cuando había augurios de que iba a haber un crecimiento pues, rondando arribita del 2%. Bueno, fue de 2.8% el crecimiento en el tercer trimestre de este año en Estados Unidos. Y en México, cuando los pronósticos del tercer trimestre andarían arribita del 1%, bueno, creció 1.5%. Es decir, hay señales de que el comportamiento final en el 2024
supere las expectativas que se han hecho por parte de los expertos y por parte de los organismos internacionales. En 9 meses, es decir, de enero a septiembre, la economía de México creció 1.7%, ya datos duros al respecto, y Estados Unidos 2.4%. En ese sentido, esperamos que al cierre de este año, México estaría creciendo sobre la pauta de 1.8%, como aquí lo hemos anotado en varias ocasiones en Ecoeconómico, y Estados Unidos estaría creciendo sobre una línea del 2.5% en el presente año. Sí, tomando en cuenta los acontecimientos de carácter mundial, todavía las vicisitudes que implica la inflación y la política restrictiva a nivel mundial por los bancos centrales, decimos en ese sentido que hay un buen recuento, un buen balance de la actividad económica productiva en ambos países. En materia de inflación, como podrán ver en el gráfico, hay una conducta descendente de los precios de bienes y servicios en ambas economías. Desde el 2022, en diciembre, al cierre, en términos anuales, la inflación en México cerró en 7.82% y en Estados Unidos 6.5%. Si vemos las conductas, el desempeño del nivel de precios, diríamos en general, en efecto, vienen disminuyendo de manera paulatina. Al mes de octubre, la inflación en México está en 4.76, sí es cierto, con un breve repunte debido a que los productos agropecuarios que tienen o que marcan una alta volatilidad en su comportamiento, tuvieron un ascenso importante, y particularmente las frutas y verduras, que incrementaron por arriba del 12%. Eso alteró, modificó la tasa general, y como podemos observar, hubo un leve crecimiento en los precios generales del país, 4.76% al mes de octubre. Y en Estados Unidos se sostiene prácticamente, el dato final lo vamos a conocer esta semana, en 2.4%. Es decir, la inflación en el caso de Estados Unidos se va acercando a la meta, que es la meta de la Reserva Federal, sobre la línea del 2%, y en el caso de México, estaría concluyendo, como aquí también lo hemos señalado, en la línea del 4.5% la inflación en el presente año. Puede haber algunos matices, pero apunta que por ahí estaría cerrando la inflación en el caso mexicano. Es decir, ambas economías han entrado a una línea, a una tendencia de estabilidad de precios que le va a dar posibilidades a ir atenuando la política monetaria restrictiva, y ya lo estamos observando. La tasa de interés de referencia en ambos países han venido disminuyendo desde la parte más alta que se observó en febrero del 2024, que fue de 11.25. Bueno, de hecho, desde agosto del 2023, la tasa más alta de referencia en México fue de 11.25 y en Estados Unidos de 5.5%. Es decir, el costo del financiamiento a partir de la determinación de los bancos centrales establecieron las tasas históricas, habría que señalarlo. Y de ahí vamos observando en la tendencia de ambas economías de reducciones paulatinas en función de ir cumpliendo el objetivo de la tasa de inflación. Y ya para agosto de este año, México disminuye a 10.75 su tasa de referencia. En Estados Unidos se mantiene en 5.5%, pero inicia a partir de entonces una reducción en Estados Unidos a 5% en septiembre. Lo sostiene en octubre, pero en noviembre, el 7 de noviembre de este año, determina la Reserva Federal una disminución a 4.75 la tasa de referencia, en tanto que en México, seguramente ahora en la reunión del 14 de noviembre, se estaría alineando con una reducción de 1/4 de punto porcentual para dejarla, la tasa de referencia, en 10.25%. Y seguramente en la reunión del 19 de diciembre de este año habrá otro recorte en el caso mexicano
de un cuarto de punto porcentual para cerrar la tasa de referencia en este año sobre 10%. Como podremos ver, la expectativa es conforme se vaya avanzando en la meta de inflación en ambas economías, las tasas de referencia, la tasa de interés de referencia interbancaria diaria estaría disminuyendo paulatinamente. Son altas las tasas de interés de referencia, siguen siendo altas. En el caso mexicano, estableceríamos que deberían andar nuevamente en los niveles históricos de 5%, y en el caso de Estados Unidos prácticamente en la línea de 1 y 1.5%. Hay que avanzar en esa dirección, sin duda, hay que avanzar para encontrar la verdadera estabilidad de los precios relativos en ambas economías. ¿Cuáles son las amenazas? Ya vemos que la parte económica dura, no fue factor, a nuestro juicio, en la determinación de los votantes que le dieron el triunfo a Donald Trump. Realmente fueron elementos mucho más multifactores que incluyeron varios aspectos, como ya lo indicamos al principio de este análisis. ¿Qué fue lo que convenció, a los votantes? Reducción de los impuestos a las empresas estadounidenses, acciones agresivas a la migración, la revisión inmediata del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y, sin duda, frenar radicalmente el trasiego y producción de fentanilo. 4 aspectos fundamentales que están seriamente vinculados con la relación bilateral con México. Eso me parece que es fundamental en una revisión crítica, en una revisión detenida de estos factores. La reducción de los impuestos tiene un sentido interesante, pero también que debemos darnos cuenta que esto daña el propósito de los beneficios, o de los potenciales beneficios del nearshoring, es decir, de la relocalización industrial, porque el establecer incentivos a la baja, basada en los impuestos a los corporativos de las empresas norteamericanas, evidentemente evita de que salgan inversiones particularmente hacia México. Y retiene, en una visión proteccionista, inversiones para expandir desde adentro a las empresas de los Estados Unidos. Evidentemente, tiene efectos, decíamos, en las potencialidades que puede representar todavía para México la inversión en nuevas empresas a raíz de una integración de insumos, de productos intermedios y productos finales, sobre todo lo vinculado a la industria automotriz y a las autopartes. Esto es un elemento que no hay que perder de vista. En términos de las medidas agresivas a la migración, nos parece muy claro de que la clave del discurso de Donald Trump sobre la migración fue fundamental en su resultado, y tratará de cumplir a cabalidad las redadas y deportaciones masivas. Eso me parece fundamental. No va a ser muy fácil, pero es un elemento clave en la determinación y en convencimiento que tienen una parte muy importante de los ciudadanos estadounidenses. Fíjense bien, la amenaza de deportar 11 millones de indocumentados de la frontera sur de Estados Unidos, de los cuales 5 millones son mexicanos, es un hecho que sobre eso las deportaciones masivas van a llegar. No es nuevo, también habría que decirlo. Tanto los demócratas como los republicanos han tenido toda la determinación de política pública de retener o de detener o de contener la migración de origen mexicano y sobre todo de la parte sudamericana. Sin embargo, siento que va a ser ahora una política mucho más agresiva, mucho más severa, que hay que estar atentos porque en efecto tiene afectaciones no solo para el tema laboral,
sino para el tema de los derechos humanos. El otro elemento importante es el TEMEC, el Tratado Comercial Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, y muy probable que exija, teniendo el control del Congreso, el triunfo contundente de Donald Trump, sin duda, va a querer revisar en lo inmediato el contenido y la orientación del Tratado Comercial en esta relación de la trilogía México, Estados Unidos, Canadá. La parte clave de esto, y eso es parte de los ganchos, creo yo, del planteamiento que hizo Donald Trump a los estadounidenses, es la amenaza de aplicar aranceles de 10% sobre todas las importaciones de Estados Unidos y de más de 200% a los automóviles y autopartes chinas procedentes de México. Ahí es una de las partes importantes, elementos importantes que habría que revisar. Es claro que no es fácil, no es en automático, pero es el planteamiento sobre el cual habría que tener especial énfasis, porque de que van a intentar en esta dirección de evitar el traslado de inversiones a México a partir de este tipo de industrias, lo van a hacer. Estamos hablando de Donald Trump, no estamos hablando de otro presidente. Diría, la amenaza es muy clara, porque lo que está estableciendo Donald Trump es que dice, y lo pongo entre comillas, hay que evitar que destruyan a Detroit. Y eso me parece un mensaje contundente que no hay que echar en saco roto. El otro tema, que es un tema de seguridad, frenar el trasiego y producción de fentanilo, nos parece que nos lleva a que puede haber una violación a los derechos internacionales y boicotear la relación bilateral México-Estados Unidos. El uso de la tecnología para la seguridad de los Estados Unidos va a ser un elemento que no hay que perder de vista, porque seguramente con el uso de drones, en el mejor de los casos, podría hacer de forma directa la destrucción de laboratorios en México. No lo perdamos de vista, porque también es un elemento que está, por lo menos, en la intención, en los propósitos de Donald Trump. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Podemos resumir que el fentanilo, la migración, el creciente proteccionismo industrial y un proceso de revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos, obviamente dominará la agenda binacional entre México y Estados Unidos. La sombra en esta relación, la sombra de China, es un elemento que también hay que tenerlo muy presente. La perspectiva económica, evidentemente, en el corto plazo y en el mediano plazo va a haber volatilidad en los mercados financieros, va a haber volatilidad en el mercado cambiario, y hay que estar presente, hay que tener muy presentes las amenazas, la retórica, fundamentalmente de Donald Trump, porque es el estilo de estar amenazando de manera reiterada lo que no le parezca, aun cuando haya normas, acuerdos establecidos, no respeta eso, y por lo tanto hay que tenerlos presentes. ¿Qué diríamos? Va a haber una compleja y tirante relación que apunta a una seria complejidad en los próximos 4 años en esta convivencia entre México y Estados Unidos. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante del pulso para las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.